Cuando la vida se torna pesada y el silencio de Dios parece ensordecedor, el corazón humano se llena de preguntas que nadie más sabe responder. ¿Por qué Dios guarda silencio justo cuando más necesitamos una palabra? ¿Qué significa cuando oramos, lloramos, buscamos y aún así no escuchamos nada? Tal vez tú, que estás viendo este video ahora mismo, estés pasando por ese valle profundo donde la ausencia de respuestas parece un peso imposible de cargar. Pero déjame decirte algo con todo el amor y la verdad espiritual que puedo ofrecerte. El silencio de Dios nunca es abandono. Y hoy, juntos, descubriremos lo que ese silencio realmente quiere decirte. Antes de comenzar esta historia y esta reflexión que puede transformar tu fe, quiero invitarte a formar parte activa de este mensaje. Escribe ahora mismo en los comentarios tu nombre y las ciudades de donde estás escuchando esta palabra. Eso no es solo una presentación. Es un acto de fe, una forma de declarar que estás aquí buscando algo que tu alma necesita. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No es por números, es porque cada mensaje que compartimos aquí puede ser justamente la respuesta que estás esperando en medio de tu batalla. Hoy vamos a profundizar en un relato que refleja con fuerza ese momento en que Dios guarda silencio, y cómo, aún así, está obrando de maneras que tus ojos no ven. Quédate hasta el final, porque hay una revelación espiritual que puede cambiar completamente la manera en que entiendes la voz de Dios en tu vida. A veces, lo que más nos duele no es la prueba, sino la sensación de que el cielo se quedó inmóvil. Ese momento en el que te preguntas si tus oraciones realmente están subiendo o si simplemente se pierden en el viento. Y, sin embargo, es justamente en esos silencios donde Dios está trabajando con una precisión que no comprenderíamos si Él hablara antes de tiempo. Porque el silencio de Dios no es un muro, es un proceso. No es distancia, es preparación. No es indiferencia, es una obra que está siendo formada detrás de lo que tus sentidos pueden captar. Quizás no te diste cuenta, pero muchas de las transformaciones más profundas en tu vida no nacieron de respuestas rápidas, sino de periodos en los que tu fe tuvo que permanecer sin apoyos visibles. Dios calla cuando quiere que tus pasos se afiancen, cuando necesita que veas algo más allá de lo inmediato, cuando está construyendo dentro de ti una fortaleza que ninguna tormenta podrá derribar. Y aunque parezca contradictorio, su silencio muchas veces es la voz que más forma tu carácter, porque te obliga a mirar hacia adentro, a depurar tus intenciones, a soltar el control que tanto te pesa. En la Biblia vemos una y otra vez este patrón divino. Antes de cada gran respuesta, hubo un silencio. Antes de cada milagro, una espera. Antes de cada victoria, una etapa en la que parecía que Dios no estaba actuando. Pero estaba. Siempre estuvo. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, puede que también estés dentro de ese mismo proceso, sin saber que lo que parece un vacío es, en realidad, el terreno fértil donde Dios está preparando la respuesta que aún no estás listo para recibir. A veces, en el silencio, lo que ocurre es que Dios nos está enseñando a discernir su voz entre todas las otras voces que gritan por atención. En medio del ruido emocional, es fácil confundir lo urgente con lo importante, y el silencio divino actúa como un filtro que permite que lo esencial emerja. No es que Dios se haya ido, es que su presencia madura dentro de ti de una manera diferente. Ya no es solo consuelo inmediato, sino formación profunda. Eso significa que durante esos momentos de aparente vacío, tu fe está haciendo templanza, y tu alma, preparación. Piensa en los relatos donde la espera no fue ausencia sino escuela. Hay personajes que aprendieron a reconocer la presencia de Dios cuando todas las señales externas desaparecían. La prueba, entonces, no es la ausencia de Dios, sino la oportunidad de conocerlo sin intermediarios, de aprender a escuchar con el espíritu más que con las expectativas. Y esa escucha exige algo que la inmediatez no forja: paciencia activa, una fe que obra aún en la incertidumbre, una perseverancia que no busca respuestas rápidas sino fundamentos firmes. En tu propia vida, este proceso puede manifestarse como una serie de pequeñas renuncias: dejar de controlar cada resultado, soltar la prisa por explicaciones, aceptar que el tiempo divino tiene ritmos que no siempre coinciden con los nuestros. No es resignación, es alianza con la sabiduría que obra en lo oculto. Cuando aprendes a caminar así, descubres que las decisiones se vuelven menos impulsivas y más alineadas con la voluntad que verdaderamente construye. El silencio entonces se transforma en tutor que moldea tu carácter para recibir aquello que pides con más coherencia espiritual. Además, cabe recordar que el silencio de Dios también revela lo que en tu corazón necesita curación. A veces clamamos por un cambio sin haber dejado atrás aquello que lo impide.
El retiro de la respuesta inmediata obliga a la confrontación interior. Miedos, expectativas, ídolos encubiertos que consumen energía espiritual. En ese desierto personal, la ausencia de ruido externo permite que la luz interna ilumine las raíces del problema. Por eso, cuando la respuesta tarda, no te apresures a interpretar abandono. Más bien, pregúntate qué parte de tu corazón está pidiendo transformación. Por último, no ignores la comunidad en este proceso. Aunque la experiencia del silencio sea íntima, el pueblo de Dios fue pensado para acompañarse. Compartir tus dudas con hermanos prudentes, recibir oraciones y sostén, puede ser el vehículo por el cual la verdad de Dios llega hasta ti. En la espera activa y comunitaria, la respuesta suele llegar no como un estallido aislado, sino como una red de certezas que sostienen tu paso. Y así, paso a paso, lo que parecía silencio se revela como preparación para una palabra que no solo responde, sino que transforma. En ocasiones, el silencio no es ausencia de palabras, sino expectativa por la voz que realmente importa. Imagínate a una mujer llamada Ana, cuya historia podría ser la de muchos: noches de llanto, manos levantadas al cielo y un deseo que parecía no recibir respuesta. Pasaron estaciones de espera, y en cada una ella aprendió a hablar de otra forma con Dios. Menos exigencia, más escucha, menos urgencia, más entrega. Fue en ese cambio sutil donde comenzó a haber movimiento, no como un gran estruendo, sino como señales diminutas que, unidas, terminaron por formar la respuesta anhelada. El silencio, por tanto, pide una transformación del lenguaje interior. Aprender a distinguir entre la súplica que exige y la oración que se abre a la voluntad divina. Muchas personas interpretan la demora como rechazo, pero la Escritura nos muestra que la demora muchas veces es la sala de espera de la gloria. Allí se moldea la paciencia activa, esa que no permanece inmóvil sino que actúa en obediencia, en servicio y en fidelidad diaria. Durante ese tiempo, la vida sigue, responsabilidades, relaciones, pequeñas oportunidades de crecimiento. La tentación es pedir prontos resultados. La sabiduría es invertir ese tiempo en disciplina espiritual. Lectura de la palabra, ayuno con propósito, servicio humilde, reconciliación donde hubo ofensa. Es en esas prácticas donde la fe se hace tangible y donde la voz de Dios termina encontrándote preparado para lo que viene. No olvides que el silencio también puede ser una protección amorosa. Hay respuestas que, si se dieran inmediatamente, te llevarían a caminos para los cuales aún no estás listo. Dios, en su sabiduría, a veces retiene la palabra para proteger tu corazón de lo que la inmediatez no permite discernir. Por eso, la espera puede ser una escuela de prudencia. Te enseña a filtrar promesas, a no confundir impulso con vocación, a no intercambiar la paz por soluciones apresuradas. Finalmente, hay un aspecto comunitario que no podemos obviar. Muchas respuestas llegan a través de manos que obedecen. El silencio personal puede ser el preludio de una obra colectiva donde hermanos, en oración y acción, son instrumentos de la palabra de Dios. Cuando la comunidad se une en expectación, se forman canales por los cuales la ayuda práctica y la confirmación espiritual fluyen. Así, el misterio del silencio se resuelve a menudo no en una voz aislada, sino en una sinfonía de testimonios, oraciones y actos de amor que revelan la respuesta que tanto esperabas. En un pequeño pueblo junto al río, vivía una mujer llamada María cuyo nombre podría ser el de cualquier persona que escucha hoy. Su historia no aparece en las páginas de un libro antiguo, pero en su corazón se repiten los mismos patrones de quienes han conocido la espera: matrimonios que no prosperaron, empleos que se cerraron, sueños que parecían esfumarse. Cada amanecer trajera la misma pregunta: ¿dónde está la voz que prometió consuelo? María se encontraba orando con lágrimas que parecían no obtener eco. Y sin embargo, en la quietud de sus jornadas surgieron cambios interiores sutiles que nadie veía desde fuera. Durante sus días de espera, María adoptó prácticas sencillas que, con el tiempo, se volvieron el instrumento del cambio. No se trató de rituales mágicos ni fórmulas rápidas, fue la repetición humilde de actos. Levantarse temprano para leer un versículo, visitar a un vecino solitario, ofrecer hospitalidad aunque su propia mesa fuera pequeña. Esos gestos, inesperados, comenzaron a transformar su perspectiva. Lo que antes era angustia se fue convirtiendo en una disciplina serena, y esa disciplina, a su vez, abrió puertas invisibles que la respuesta tardía utilizaría cuando llegara el momento. A nivel espiritual, hay una lógica que pocos explican: la disponibilidad interior. Cuando la persona se vuelve disponible, no por desesperación, sino por obediencia, Dios encuentra un terreno fértil. La espera,
Entonces, no se vive como un castigo, sino como un proceso formativo. Para María, eso significó aprender a desarticular expectativas desordenadas, dejar de medir la bondad divina por la rapidez de las respuestas y empezar a medirla por la coherencia del carácter que emergía en el camino. Esa coherencia fue lo que la habilitó para sostener la bendición cuando finalmente llegó, sin que la prisa la destruyera. No obstante, la espera también exige inteligencia espiritual. No basta con aguantar, es necesario leer la realidad con discernimiento. María aprendió a distinguir entre llamadas que le empujaban a la acción y ruidos que confundían su fe. Pidió consejo a ancianos sabios. Se dejó acompañar por hermanos que no banalizaron su dolor y buscó en la palabra criterios para no tomar decisiones precipitadas. Esa prudencia no la hizo más fría, la hizo más sabia. En muchas ocasiones, Dios responde no con lo que pedimos, sino con lo que necesitamos para caminar con dignidad. Finalmente, la historia de María nos recuerda que la respuesta divina a menudo llega envuelta en comunidad. Al servir sin expectativas, recibió apoyo concreto de personas que antes solo conocía de vista. Al mantener su fe sin fingimientos, permitió que otros oraran con autenticidad por su vida. Y cuando por fin la palabra vino, no fue solo una solución aislada, sino una restauración que afectó relaciones, generosidad y propósito. Así, lo que parecía un silencio definitivo se transformó en el preludio de una obra más amplia y profunda de la que ella misma sería testigo. En el silencio también se revela la prioridad de Dios por tu integridad más que por tus deseos inmediatos. Muchas veces clamamos por soluciones que recuperarían nuestra comodidad, pero Dios busca formar en nosotros una confianza que resista el tiempo. Eso significa que mientras la respuesta tarda, Él evalúa no solo qué te dará, sino quién necesitará ser para sostenerlo. Es común que en la espera lleguen oportunidades para aprender humildad, para corregir actitudes que podrían truncar la bendición y para reconciliar relaciones que impiden el pleno florecimiento de lo recibido. En ese sentido, el silencio actúa como una purificación que prepara la tierra para recibir la semilla de la promesa. Considéralo también como un momento de preparación estratégica. En la Escritura hay ejemplos donde la demora no fue azar sino táctica divina. El tiempo sirvió para ordenar, para capacitar y para reunir recursos humanos y espirituales que harían la obra sostenible. Por eso, cuando te parece que no hay respuesta, pregúntate qué estás cultivando hoy que servirá mañana. Quizá Dios está moviendo personas, abriendo puertas en lugares que tú no puedes ver o moldeando circunstancias menores que, combinadas, producirán una solución grande. La incapacidad de percibir esos movimientos no los anula, solo te llama a confiar en la fidelidad del que obra aún en lo oculto. Además, hay una dimensión moral en la espera. El silencio expone lo que realmente ocupa tu corazón. Cuando no recibes la palabra esperada, emergen prioridades y deseos ocultos que conviene revisar. Es un tiempo para honestidad con uno mismo y con Dios. ¿Estás pidiendo por lo que honra a tu vocación y a tu familia, o por caprichos que desgastan? Responder con claridad a esa pregunta transforma la oración. Convierte la petición en rendición y la urgencia en alineamiento. La gracia no siempre se manifiesta corrigiendo inmediatamente lo externo. Muchas veces actúa cambiando lo interno para que la respuesta sea saludable y duradera. Finalmente, no subestimes el valor del testimonio que nace de la espera. Cuando la respuesta llega tras un tiempo prolongado de fidelidad, esa historia tiene poder para fortalecer a otros. Tu vida puede convertirse en la voz que acompaña a quien hoy está en desierto. Por eso, mantén tu fe no solo por ti, sino pensando en la comunidad que se nutrirá de tu experiencia. En esa visión comunitaria, el silencio deja de ser aislamiento y se vuelve preparatorio para un testimonio que honra a Dios y salva esperanzas. A veces la voz de Dios se escucha más claro cuando ya no buscas atajos ni soluciones inmediatas, sino cuando aprendes a sostener una confianza serena en medio de la espera. Imagina a un hombre llamado Andrés que perdió su trabajo y, con ello, la seguridad de su familia. Sus oraciones parecían desaparecer en el techo de la casa. Nadie respondía. En vez de rendirse, Andrés transformó su espera en disciplina diaria. Madrugadas de lectura bíblica, humildes tareas de ayuda al prójimo y una apertura para aprender nuevas habilidades. Su silencio no fue inactividad, sino una práctica de fe que poco a poco lo hizo más capaz de recibir lo que Dios quería darle, no simplemente lo que él creía necesitar. El silencio, por tanto, funciona también como un crisol que revela y purifica intenciones. Cuando las respuestas tardan, se clarifica si lo que pedimos nace del ego o de un llamado más profundo. Es común que, en la prisa por una solución, aceptemos caminos que alivian pero que no edifican.
La demora de Dios protege contra decisiones precipitadas y permite que el creyente madure en juicio y carácter. Andrés, por ejemplo, rechazó ofertas rápidas que no respetaban su integridad. Prefirió aguardar en coherencia, y esa espera lo condujo a una oportunidad que no solo pagó sus cuentas, sino que alineó su trabajo con su vocación. También hay ocasiones en que el silencio prepara una lección colectiva. No todas las respuestas llegan solo para nuestro beneficio. Muchas vienen para restaurar relaciones, sanar comunidades o desencadenar misericordias que trascienden lo individual. En las familias afectadas por una crisis, la espera puede promover diálogo verdadero, perdón y restauración. Lo que parecía un retraso en la provisión se convierte en un tiempo de reconciliación que sostiene la bendición a largo plazo. Así, las respuestas de Dios suelen ser agrícolas. No se cosecha en un día, sino tras estaciones de cuidado y cultivo. Por último, considera que el silencio puede ser la invitación a reconocer la soberanía de Dios sobre los tiempos. Si la vida te ha enseñado algo es que no controlas el ritmo de las estaciones. La confianza madura cuando aceptas no saber todos los porqués, pero decides creer en la fidelidad de que obra en lo visible y en lo invisible. Mantén la comunión, sirve cuando puedas, y permite que el trabajo silencioso del Espíritu transforme tus deseos en peticiones más sabias. Al hacerlo, descubrirás que el silencio no era ausencia de amor, sino la forma más profunda en que Dios te estaba preparando para recibir lo que realmente te corresponde. En muchos momentos de espera, la sensación más aguda no es la falta de respuesta, sino la tentación de reparar la paciencia por una reacción impulsiva. Cuando la voz que esperas tarda, es fácil sucumbir a soluciones rápidas que parecen aliviar el temor, pero que no resuelven la raíz del problema. Por eso, uno de los propósitos del silencio divino es enseñar discernimiento, aprender a distinguir entre lo que calma la ansiedad y lo que edifica el alma. Este discernimiento se forja en la calma interior, no en la prisa del recibir. Por eso, en la espera, la práctica espiritual debe volverse más sabrosa que la urgencia de la recompensa. Piensa en aquellos que, frente a la demora, tomaron atajos y luego sufrieron las consecuencias. En contraste, hay quienes usaron el tiempo de silencio para educar su mente y su espíritu. Estudiaron, practicaron la humildad, corrigieron actitudes y fortalecieron relaciones que eran frágiles. De este modo, la tardanza no será una pérdida, sino una inversión. Dios, en su sabiduría, valora la calidad del instrumento tanto como la magnitud del milagro. Por eso trabaja primero en el interior antes de manifestar lo exterior. Si la bendición llega sin haber sido preparada por el carácter, corre el riesgo de ser desperdiciada. Otra faceta esencial de este proceso es la oración transformadora. No toda oración es igual. La que cambia la realidad también transforma al que ora. En el silencio, la oración madura de súplica a diálogo, de demanda a escucha. Ese cambio no siempre se nota de inmediato. Muchas veces se manifiesta en decisiones más prudentes, en perdones que liberan, en una gratitud que reemplaza la amargura. Así, la oración deja de ser una lista de pedidos y se convierte en una escuela de conformidad con la voluntad divina, exactamente lo que permite recibir lo que Dios ha preparado. Asimismo, la espera revela la profundidad de tu fe, no la que se muestra con palabras, sino la que se sostiene en actos. Es fácil decir confío, pero la verdadera fe se evidencia cuando tus elecciones reflejan esa confianza, cuando ayudas a un necesitado mientras clamas por tu propia necesidad, cuando persistes en el servicio aún sin ver la recompensa, cuando proclamas esperanza a otros mientras tu corazón siente la sequía. Es en esas pequeñas fidelidades donde el silencio de Dios encuentra su razón de ser, porque moldea vidas que no dependen de la inmediatez para creer. Finalmente, recuerda que las demoras no son eternas. El propósito del tiempo oculto es preparar una manifestación más duradera y más apta para sostener tu vocación y la de quienes te rodean. Por eso, en medio del silencio, cultiva hábitos que fortalezcan tu alma. Lectura atenta, comunidad fiel, actos de misericordia y una oración que escucha más de lo que exige. Si haces esto, cuando la palabra venga, no solo la recibirás, sino que sabrás administrarla con sabiduría, gratitud y generosidad. En el corazón del silencio suele aparecer una pregunta que rompe la tranquilidad. ¿Y si nunca llega la respuesta que espero? Esa duda puede volverse una grieta por la que entra la desesperanza, o puede convertirse en la puerta hacia una confianza más madura. La diferencia está en la actitud con la que respondemos al tiempo de espera. Hay quienes se retraen y miran cada reloj como un juez, y hay quienes aceptan el ritmo divino como un taller donde su fe es edificada. Esta segunda postura no es pasiva,
Es una postura activa que transforma la espera en servicio, en aprendizaje y en testimonio. Considera la historia de un padre que perdió a su hijo en la desesperación de decisiones equivocadas. Al principio, el silencio de Dios fue un grito que parecía no tener eco. Pero ese silencio lo empujó a buscar ayuda, a reunirse con otros padres, a escuchar testimonios y a formarse para prevenir que otros sufrieran lo mismo. Lo que parecía una ausencia se tornó en una plataforma para impactar vidas. Así actúa la providencia. Muchas veces el tiempo sin respuesta nos obliga a actuar con responsabilidad y a convertir el dolor en servicio que transforma realidades. Es importante reconocer también que el silencio es pedagógico, enseña humildad. Cuando todo depende de nuestras fuerzas, nos volvemos rígidos y frecuentemente cometemos errores de orgullo. La demora divina nos recuerda nuestra finitud y nos llama a depender de Él, no solo en palabras sino en actos concretos. Esa humildad sube el estándar de nuestras peticiones. Ya no pedimos por caprichos, sino por cosas que honran a Dios y benefician a los demás. Por eso, cuando la respuesta llega, cae sobre un terreno preparado por la modestia del corazón que aprendió a esperar sin exigencias. Otra verdad práctica es que el silencio purifica el deseo. Muchas veces pedimos cosas porque están fuera de tiempo o no son parte de nuestro llamado. La pausa forzada ayuda a deshacer deseos impulsivos y a afinar la intención. Durante la espera, pregunta con honestidad: ¿esto que pido contribuye al bien común? ¿Me hará más semejante a Cristo? Si la respuesta te impulsa a servir, probablemente el tiempo de preparación está alineado con la voluntad de Dios. Si la petición alimenta el ego, la demora puede ser misericordia que evita consecuencias dañinas. Finalmente, ten presente que el silencio no es la ausencia de Dios en acción. Es la escena en la que Él reúne recursos, forma voluntades y abre caminos que la prisa no permite construir. Si te sientes en ese lugar, mantente fiel en lo pequeño, busca compañía espiritual que te sostenga y deja que la espera te haga más sabio. Porque cuando la palabra llegue, no será solo una respuesta, será el fruto de un proceso que te habrá formado para administrarla con integridad y amor. Has llegado hasta aquí y por eso quiero felicitarte de corazón. Permanecer en una escucha profunda no es un logro menor. Requiere valentía, constancia y una voluntad decidida de dejar que Dios molde tu alma. Si has sostenido esta historia hasta ahora, demuestra que en tu interior hay una disposición real para permitir que la fe transforme tu manera de pensar y de actuar. Esa perseverancia es la misma que los grandes testimonios bíblicos mostraron antes de recibir la palabra que cambió su destino. Te invito a expresar ahora, con sinceridad, una frase breve de fe en los comentarios. Escribe una afirmación que represente tu compromiso con la palabra de Dios. No es un ejercicio vacío, es un acto de alianza que declara públicamente que estás dispuesto a confiar en los tiempos del Señor. Compartir tu frase puede inspirar a otros que también están en desierto y necesitan una señal de esperanza. Además, si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que esté atravesando un silencio parecido. Muchas veces una historia llega donde una prédica no alcanza. Si aún no te has suscrito al canal, considera hacerlo ahora. Al suscribirte y activar las notificaciones, no solo apoyas este ministerio, sino que te aseguras de recibir más contenidos que edifican y fortalecen la mente y el espíritu. Explora también otros videos del canal. Hay relatos y enseñanzas complementarias que te ayudarán a profundizar en la fe práctica y a encontrar herramientas para enfrentar tus propias batallas con sabiduría. Antes de despedirnos, toma un momento de silencio. Cierra los ojos, respira hondo y lleva a Dios aquello que más te pesa en este instante. Pide con humildad claridad para distinguir su voz, valentía para obedecer y paciencia activa para sostenerte mientras Él obra. Permanece unos segundos en esa quietud, sintiendo que la oración no es un acto de urgencia, sino una comunión que transforma. Al salir de este silencio, haz un compromiso sencillo. Busca cada día un acto de fidelidad, por pequeño que sea. La fe no se demuestra con gestos grandiosos, sino con constancia en lo cotidiano. Cuando la respuesta llegue, la recibirás no solo como alivio, sino como fruto de una vida moldeada en espera viva. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Que la paz de Dios te acompañe y que encuentres en su tiempo la palabra que renueva tu esperanza. Amén.